Hola, soy José Miguel Sánchez y os invito a ver esta entrevista en el portal Temas de Vanguardia de Intras. Pues mira, uno de los principales desafíos es cómo mantener y potenciar el talento en las organizaciones. El talento es fácil que venga a tu organización si le das un entorno adecuado, pero que se quede contigo en tu compañía tiene mucho que ver con el liderazgo. De hecho, en Europa el 80% de las personas que abandonan una compañía lo hacen por razones relacionadas con su jefe o con la persona que les lidera. ¿Qué significa esto? Significa que si tú quieres tener el talento en tu organización y que se mantenga en el tiempo, necesitas cuidar y formar a tus líderes para que ese talento pueda crecer dentro de tu compañía. El liderazgo transformador es un tipo de liderazgo que justamente hace eso de lo que hablábamos hace unos minutos. Un líder que es capaz de transformar su entorno, que es capaz de transformar al equipo y que es capaz de transformarse a sí mismo, a sí misma. Voy por el principio, transformar el entorno, crear un entorno donde las personas puedan potenciar el talento que tienen. Un entorno, a mí me gusta llamarlo un entorno de aprendizaje. Por lo tanto, un liderazgo transformador es un liderazgo que transforma a su alrededor y que consigue un entorno de aprendizaje para que las personas den lo mejor que tienen y den aquello que saben hacer. Pues mira, yo hablo de varias, de 7 en particular. Pensar de forma diferente, coraje en la toma de decisiones, humildad, empatía, dar buen feedback, confianza. Pero fíjate, de todas estas, si solo pudiera elegir una, hablaría de la única que no he mencionado, a la que llamo bienestar integral. ¿Qué significa bienestar integral? Significa que tú tienes que estar equilibrado para poder liderar a otros. Es decir, tú tienes que saber autoliderarte para desde ahí liderar a otras personas. Ese bienestar integral tiene que ver con la gestión del estrés, con la gestión de los cambios, con la gestión de las adversidades, etcétera, etcétera, temas que seguramente tocaremos a lo largo de la entrevista. El viaje del líder transformador, entre otras muchas cosas, es mi tercer libro. Es un libro que me apetecía mucho escribir porque hasta ese momento no había escrito sobre liderazgo y llevo 30 años de profesión y he conocido a muchos líderes y he sufrido a muchos líderes. Por lo tanto, bueno, me apetecía escribir ese libro para hacer mi propio esquema de liderazgo, mi propio modelo de liderazgo, hablar de los diferentes tipos de líderes con los que me he cruzado, que existen y con los que sigo trabajando, y sobre todo para acabar hablando de este líder transformador en el que todos nos podemos convertir, pero que es un viaje. Es un viaje que a mí me gusta decir que no acaba nunca, porque es un viaje como líder en una empresa, en una organización, pero también es un viaje interior como líder de tu persona, de las personas que quieres, etcétera, etcétera. Por tanto, el viaje del líder es ese viaje que todos tenemos que hacer en nuestra vida para autoliderarnos y desde ahí liderar a otros. Para mí es el principio de todo. Si tú no te lideras a ti mismo, olvídate de liderar a otros o liderarás a otros con un alto coste para ti mismo. El autoliderazgo tiene mucho que ver con la gestión de tus propias emociones.
con la gestión del estrés, tiene mucho que ver con la gestión de las adversidades, de lo que viene de fuera, de los cambios que decíamos antes. Pero el autoliderazgo es una mirada hacia adentro. El autoliderazgo se relaciona muchísimo con una frase que yo repito habitualmente en mis conferencias. No es lo que me pasa, es lo que yo hago con lo que me pasa lo que verdaderamente importa. Por tanto, desde fuera puede venirte presión, puede venirte adversidades, puede venir problemas con clientes, con colaboradores, con equipo, etcétera, etcétera. Pero cómo tú lo gestionas, cómo tú lo trabajas, lo decides tú. Y cuantas más herramientas tengas, muchísimo mejor lo harás. Y el autoliderazgo tiene que ver con esas herramientas de inteligencia emocional, herramientas de gestión del estrés, herramientas para aprender a vivir en el cambio, que es otra frase que a mí me gusta decir mucho. Al final son herramientas para tener una vida equilibrada y que todo ese equilibrio resuene hacia tu equipo. Pues mira, las habilidades principales de los líderes ante el cambio, lo primero que me sale es abrazarlo. ¿Y qué significa abrazarlo? Yo soy un firme creyente de que no tenemos que adaptarnos al cambio ni gestionarlo, sino que tenemos que acostumbrarnos a vivir en el cambio. Un filósofo griego llamado Heráclito ya decía que el cambio es la única constante. De alguna manera, Heráclito nos estaba diciendo que vivir en el cambio es la única posibilidad actual. De hecho, una de las cosas que más miedo nos da a los seres humanos es el cambio. ¿Por qué? Porque todo lo nuevo implica miedo, implica la posibilidad de no hacerlo bien. Y no hacerlo bien es algo que a nuestro cerebro, como seres humanos, no nos gusta. Por lo tanto, la resistencia al cambio es una realidad. ¿Qué deberían hacer los líderes? Como decía antes, abrazar ese cambio aprendiendo a vivir en dicho cambio. ¿Cuáles son las habilidades? Para mí hay una que traemos todos de serie y es la curiosidad, como cuando éramos niños. La curiosidad, la capacidad de probar cosas nuevas, la capacidad de explorar. Todas estas cosas van a hacer que el cambio no sea algo a lo que quieras resistirte, sino que sea algo que quieras indagar, que quieras, como decía antes, explorar y, por tanto, ver hasta qué punto eso nuevo te ayuda a ser mejor. ¿Que no es el caso? Pues lo abandonas, pero que sí es el caso, vas a generar nuevas habilidades o vas a explorar nuevos terrenos, nuevos territorios que te ayudarán a ser mejor a ti y a tus equipos. La resiliencia no es como la defino yo, es como se define realmente. Es la capacidad que tenemos todos los seres humanos de afrontar la adversidad y, esto es lo más importante, salir mejor que entramos ante esa adversidad. Muchas veces se confunde con la resistencia, es decir, yo aguanto la adversidad y al final salgo, pero salgo con muchas heridas. En la resiliencia no. Esa es una capacidad que tenemos los seres humanos de salir mejor que entramos ante algo duro, algo que nos ha golpeado fuerte. Y la tenemos todos los seres humanos, es un término que viene de la física y que todos lo conoceréis, es pues estas bolitas antiestrés que cuando las aprietas, pues llega un momento que cuando sueltas vuelven a su lugar, ¿no? De ahí viene eso es resiliencia, ¿no? Por más que aprietes, la bola de goma espuma normalmente volverá a su lugar. Bueno, pues eso se trasladó al ser humano y uno de los primeros estudios que se hicieron con niños que habían sufrido, y se vio que un porcentaje muy bajo de ellos, casi todos estaban traumatizados, pero un porcentaje muy bajo de ellos seguían queriendo relacionarse y tener amigos, veían futuro, querían ser algo de mayor, etcétera, etcétera. Es decir, la situación dura que habían pasado no les hizo convertirse en víctimas de esa situación, sino que acabaron siendo mejores y acabaron no solamente superándolo, sino llevando una vida mucho mejor de lo que
el resto de esos niños que se estudiaron acabaron llevando. ¿Cómo se lleva esto al mundo de las organizaciones? Bueno, pues en las organizaciones muchas veces tenemos adversidades, muchas veces tenemos cambios no elegidos por nosotros, muchas veces ocurren cosas que no esperamos. Bien, tú puedes hundirte ahí o tú puedes decidir aprender de esa situación y ser mejor después de esa. Y un ejemplo muy claro en las organizaciones es la pandemia que vivimos de COVID. Hay empresas que lo pasaron muy mal y hay otras muchas empresas que gracias a la pandemia, al COVID, pues han mejorado en sus relaciones con los equipos, en cómo llevan las reuniones en remoto, en cómo utilizan nuevas herramientas, etcétera, etcétera. Eso es una elección de los seres humanos. Sí que es verdad que en mi experiencia profesional, la mayoría de los seres humanos no eligen la resiliencia. Es mucho más fácil, tristemente, quedarte en un rol de víctima y decir, jo, es que fíjate lo que me ha pasado, qué duro ha sido. Y es verdad, ha sido duro. Pero todos los seres humanos, y esto es lo importante, y este es el mensaje que a mí me gustaría comunicar, todos los seres humanos tenemos la capacidad de salir mejor que entramos a cualquier adversidad a la que nos enfrentemos. Pero es una decisión nuestra, por supuesto, es el camino más difícil, pero es un camino que si lo transitamos vamos a estar mucho mejor que antes de esa situación. Para mí, más allá de contratar bien, que para mí es una virtud, ¿no? Cuando lo consigues, lo importante es crear entornos donde ese talento pueda mostrar lo que sabe hacer. Es decir, yo puedo contratar a alguien muy bueno, pero si yo no le doy la oportunidad de que muestre esas habilidades que tiene, difícilmente va a triunfar en mi organización. Con lo cual, mi trabajo tiene mucho que ver con dar a las personas ese espacio para hacer lo que saben hacer. El alto rendimiento está relacionado con emociones positivas. De hecho, para generar alto rendimiento necesitas un ratio de 6 emociones positivas por cada una negativa. Esas emociones positivas tienen que ocurrir no porque la persona las traiga ya de serie, que también, sino porque realmente las personas que les lideran han creado un entorno donde con esas emociones positivas se puede trabajar, se puede crecer. Entonces, para mí lo más importante, y aquí voy a hacer una pequeña broma, es que el líder no moleste mucho. Y a lo que me refiero es a que si las personas de las que me rodeo saben hacer las cosas y tienen la actitud y la motivación para hacerlas, dejémosles hacerlo. Y dejémosles que a través de esas emociones positivas de las que yo hablaba hace un minuto, puedan generar ese alto rendimiento. Las personas que mejor rinden son personas positivas, son personas optimistas, son personas con confianza, son personas que creen en ellas, etcétera, etcétera. Si analizamos, todo son emociones positivas. Con lo cual, yo como líder no debo eliminar ninguna de esas, sino al revés, fomentar un entorno donde todavía puedan surgir, puedan florecer más emociones positivas que hagan que la gente, bueno, pues rinda como sabe hacerlo. Yo tuve hace muchos años un jefe que me dijo algo así como: yo no pido que mi jefe me motive, sino que no me desmotive. Y a mí me hizo mucha gracia esa frase que me dijo, pero había cierta verdad. Al final la motivación es algo que nace de dentro, es algo que todos llevamos. Todos nos levantamos por la mañana, temprano, para hacer un montón de cosas. Es una pena que te levantes solamente para pagar las deudas. Porque al final el día es muy triste y seguro que hay personas que no les queda más remedio, pero también hay personas que viven al día pero lo hacen con una sonrisa. Entonces, la motivación es algo que llevamos de dentro y que la mayoría de los seres humanos tenemos de serie. ¿Qué pasa? Que demasiados entornos hacen que nosotros perdamos esa motivación. Un poco la frase que decía este jefe mío, ¿no? Que al final yo llego motivado
pero hay un mail, hay una llamada de teléfono, hay un cliente, mi propio jefe, que hacen que la motivación que yo traía la acabe perdiendo. Por lo tanto, vuelvo a otros momentos de la entrevista donde yo hablaba de ese entorno de aprendizaje, de ese entorno de emociones positivas. Lo que deben hacer los líderes para que la motivación de sus equipos no decaiga y no se reduzca es crear este entorno donde se fomente, donde se trabaje de manera positiva, donde se gestionen los errores. No es que se aplaudan, es que se entiendan los errores, se busquen los aprendizajes y donde haya un muy buen feedback, pero siempre feedback constructivo. ¿Para qué? Para aprender de esos errores y construir cosas nuevas. ¿Qué quitaría la motivación? Pues, por ejemplo, un feedback destructivo. Una comunicación coercitiva, una comunicación muy directiva, muy agresiva, muy dañina. Todo esto quitaría la motivación y, por tanto, el alto rendimiento en nuestros equipos.